el tema es los 4 jinetes del Apocalipsis, ya estamos familiarizados con el tema. La semana pasada hicimos un paréntesis en el estudio para ver lo que eran algunas escuelas escatológicas. Conocimos cuál eran su historicidad y cuáles eran sus diferencias. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir el tema, no voy a volver a repetir lo de hace 8 días, pero sí para ir recordando lo que más importa, que es lo de la palabra de Dios. Y vamos a recordar solamente lo que era el primer jinete, o el primer caballo, que es el caballo blanco. Y recordemos que este jinete representa a Jesús a través de la predicación del Evangelio en todo el mundo, pero no solamente la predicación, sino también la victoria del Evangelio, ¿no? Y mi hermano Joshua, que pudo ir a predicar, se dio cuenta de que eso es verdad, porque donde va el Evangelio, hay gente que cree, hay gente que se rinde a sus pies, no digo que todo el mundo, pero sí, hay mucha gente que cree en el Evangelio, que se rinde a su Evangelio, y eso ha pasado 2000 años, ¿no? 2000 años desde que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ascendió a los cielos y empezó la predicación ahí primero con los apóstoles, después con los discípulos de los apóstoles, y se empezó a expandir por todo lado la predicación del Evangelio. Y aún en los tiempos de Juan, ya había llegado, Juan el escritor de Apocalipsis, ya había llegado el Evangelio a todas las provincias romanas, y a la capital del imperio, que era Roma, también había llegado ahí el Evangelio, ¿no? Y algunos de ustedes a lo mejor han leído aquel libro que se llama El mártir de las catacumbas. Es un bonito libro, mi hermano Joshua afirma que sí lo ha leído, asienta que sí lo ha leído. Es un bonito libro que cuenta la historia precisamente de un soldado que viene a conocer el Evangelio en aquellas catacumbas donde se reunían los cristianos. ¿Y por qué los cristianos se reunían en catacumbas? Catacumbas sean algunas cuevas que estaban abajo de la ciudad de Roma. Bueno, se reunían ahí porque no todo era color de rosa cuando las personas entregaban su vida a Cristo. Porque después de que entregaban su vida a Cristo, venía lo que era él, hasta lo puse con lumbre, el caballo rojo. Y este simbolizaba la sangre que se derramó por causa del Evangelio. En aquellos días principalmente, y en muchas partes del mundo hasta el día de hoy, sigue siendo el Evangelio un tema que para muchos es de vida o muerte. Y bueno, no me hizo caso. Ahí está. Apocalipsis 2:10 habla un mensaje a la iglesia de Esmirna, y ahí nos da un ejemplo de lo que estaban padeciendo los hermanos a los cuales reciben la carta. Dice: no temas por nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo a esta iglesia? Y por cierto, esta iglesia era una iglesia que había sido fiel, la iglesia de Esmirna. Pero a esta iglesia Jesucristo le dice que iban a hacer, hasta lo puse en negro, que iban a padecer. Iban a padecer, y no iban a padecer, hermanos, por ser delincuentes, no iban a padecer por ser personas que a lo mejor estuvieran rebelándose contra el imperio en guerra, no iban a padecer por eso. Entendemos que iban a padecer por causa del Evangelio, por causa de haber creído ellos en Jesucristo. Y ahí dice, van a ser algunos enviados a la cárcel, van a ser probados, tendrán tribulación. Eso era lo que estaban padeciendo los hermanos después de haber aceptado el Evangelio, después de haber recibido aquella palabra de bendición. Y bueno, en muchos lugares sigue pasando eso. Pero los cristianos no solamente sufrían cárceles, no solamente sufrían el desprecio de la familia, como veíamos hace 15 días, que cuando uno viene al Evangelio, la misma familia a veces nos da la espalda, la misma familia a veces nos corre, algunos les han corrido de su casa, en algunos pueblos cuando se han convertido, algunas familias al Evangelio han sido expulsados de los pueblos. En Chiapas es muy común ver eso, personas expulsadas del pueblo por haber creído en Cristo, pero repito, eso es el caballo rojo, pero no es la única forma en que el cristiano padece, porque después del caballo rojo viene el caballo negro.
Y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, el versículo 5 y 6. Ahí está en la pantalla el versículo 5. Dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Vamos a cambiar al siguiente versículo, el versículo 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y bueno, para entender un poquito de qué trata esto de este caballo, hay que trasladarnos a la época cuando fue escrita esta carta. Y hay que tener algo en cuenta, hermanos. Aquí se mencionan 2 cosas de alimento. Se menciona la cebada y el trigo. Y estos 2 alimentos eran la base de la alimentación de aquel tiempo. A lo mejor nosotros estamos ya bien acostumbrados a la vida que llevamos actualmente, ya globalizada, donde va uno a la tienda y encuentra de todo, y va uno al tianguis y encuentra de todo, las verduras, y hasta encontramos plátano que viene de otro país, y fresas que vienen de otro estado, y en Estados Unidos lo mismo. Y es muy común hoy en día encontrar muchas cosas a nuestro alcance, a nuestra disposición, que vienen de diferentes partes del mundo y de diferentes partes de México. Pero en aquel tiempo, en los tiempos que escribe Juan, no era así. No había la industria, o no sé cómo llamarla, al desarrollo, la globalización, el desarrollo de los campos no era tan avanzado como hoy en día, que hay campos que producen, o sea, toneladas y toneladas de maíz, una sola hectárea. En aquel tiempo no era así. Era más complicado la cuestión de alimentos, y el alimento principal, repito, era la cebada y el trigo. Así que aquí vemos un caballo negro. Este caballo negro va a simbolizar, hermanos, la escasez de alimento, en este caso la hambre, pero enfocada especialmente, hermanos, en los cristianos que estaban, las personas que estaban viniendo a los pies de Cristo, ¿sale? ¿Por qué? Porque dijimos que había persecución, el caballo rojo, pero este caballo negro nos habla precisamente de escasez, y dice que 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, te lo voy a graficar un poquito para que lo puedas entender. 1 denario equivalía a 1 día de trabajo en aquella época. Era un salario estándar de aquella época. Hoy en día, pues no sé si hay aquí en México como que un día estándar de un obrero. No sé, algunos dicen que antes eran 150 pesos, hoy dicen que nadie trabaja por 150, ya están tal vez en 300, no lo sé. Pero el punto es de que 1 denario era lo que le pagaban a un obrero, ¿sale? ¿Sí me van entendiendo? En un día de trabajo. Ahora, aquí haga de cuenta que a un obrero le pagan, ¿cuánto es el salario promedio, hermanos? Ustedes que tienen, no sé, que son empleadores. ¿Cuánto, hermano Luis? 150, dijo usted. 250. Bueno, haga de cuenta que estamos hablando de que 250 fue el salario de un día, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que implica lo que dice la voz que se escucha? Bueno, dice 2 libras de trigo, que es lo que equivalía comprar con 1 denario equivalía a comprar 2 libras de trigo, pero 2 libras de trigo era el alimento que se ocupaba para una persona. O sea, hagan de cuenta que si aquí gano yo 250 pesos, 250 pesos, según lo que vemos aquí en la enseñanza de la voz, me alcanzaría nada más para comer yo, para comer, no para mi renta, no para mi agua, no para mi luz, no para mi teléfono, no para nada más que para comer yo. Pero yo no soy solo, yo tengo esposa e hijos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí entra la otra medida que dice, de la cebada. La cebada podría alcanzar, si tú eres una persona que tiene familia y solamente trabajaba el hombre, podía alcanzar para mantener a tu familia. ¿Cuál era el problema? El problema es que no solamente las personas ocupan comida para vivir, hay otros gastos. Y en esta época y en la época anterior. ¿Por qué? Porque una familia, ¿qué lleva aparte de comida, hermanos? ¿O solo comida necesitamos?
Ropa. ¿Qué otra cosa se compra con el dinero que tú ganas? Aparte de ropa. Medicamento. Ahora, en aquella época, ¿creen que no había necesidad de esas cosas? Pues sí, a lo mejor no había celular, a lo mejor no había electricidad, pero sí tenían que pagar posiblemente algo con que alumbrarse, a lo mejor vendían velas, a lo mejor tenían que pagar igualmente algunas cosas como para curarse, ropa y todo ello. Entonces, ¿de qué nos empieza a hablar este caballo negro? Bueno, este caballo negro nos empieza a hablar de una vida muy limitada que tenían por causa del evangelio. Y mira, lo podemos comprobar. Bueno, acá hay un comentario que quiero hacer nada más acá rápidamente. Recordemos que no solamente sufrían, lo dijo el hermano Alfonso, por eso no lo quería comentar, pero yo lo dejé aquí. No solamente sufrían los cristianos en aquel tiempo, lo que dijo el hermano Alfonso, el Coliseo Romano, las fieras, y ahí están las antorchas atrás, para los que escucharon el comentario que hizo el hermano Alfonso hace rato, que nos dijo que los cristianos eran antorchas. Bueno, ahí están cómo los encendían como antorchas, ¿sale? No solamente se sufría por eso, sino que también los cristianos de aquel tiempo, según Apocalipsis 2:9, dice que sufrían, lo repuse en negro, ¿qué sufrían? Pobreza. Los cristianos de aquel tiempo no solamente sufrían la tribulación del Coliseo Romano, de ser quemados, de ser devorados por las fieras, también sufrían pobreza. Y de hecho, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, nos dice que el apóstol Pablo, porque quiero que analicemos algo, hermanos, nos dice que si alguno no trabaje, que tampoco coma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Vamos a entender un poquito la idea. La pobreza que tenían los hermanos no era porque los hermanos no estaban trabajando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, él deja claro que los cristianos tienen que trabajar. O sea, el hecho de que uno sea cristiano no es como un pretexto para no trabajar, ni en esta época ni en aquella época. Pero aún así había pobreza. Aún así había necesidad, y nos podemos dar cuenta cómo se reunían a veces ofrendas para la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque había esa necesidad. Ahora, el libro de Eclesiastés también nos dice algo. Nos dice, creo que ese texto no lo puse, pero te lo digo. Dice, y también es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Quiere decir, hermanos, que este caballo, aunque representa miseria, aunque representa pobreza para la iglesia, no quiere decir que represente para el cristiano el que tenga que vivir una vida, vamos a decir, de pobreza necesariamente. No estamos predicando aquí aquella doctrina que dice que el cristiano tiene que ser pobre, porque ahí hay una malinterpretación o un mal uso de la palabra de Dios, donde dicen que el dinero es el problema, pero la Biblia no dice que el dinero es el problema. La Biblia dice que es el amor al dinero el problema, ¿sale? Entonces, quiero dejar claro esto, hermanos, para que no piensen que estoy diciendo, o que la Biblia está diciendo, que el que es pobre es más espiritual que el que no lo es. No es el punto acá, ¿sale? ¿Por qué? Porque aún si tú trabajas y si te esfuerzas y si Dios te provee para comprarte una camisa, un par de zapatos, dice Eclesiastés que eso también viene de parte de Dios. Entonces no está peleado Dios con que tú puedas comprarte un zapato, una camisa, ¿sale? Lo que estamos viendo acá era cómo venía la pobreza o llegaba la pobreza en algunos hogares por causa del evangelio. Y ahora sí, en el libro de Hechos podemos ver que eso venía aún a los apóstoles, porque el libro de Hechos 3, capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a orar a la 9ª hora, a la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen una limosna. Entonces, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijeron, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro,
pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ¿por qué mencioné este pasaje? Porque ¿qué es lo que ese hombre cojo les estaba pidiendo? ¿Y qué es lo que dijo Pedro que no tenían? Ahora, ¿ustedes piensan, hermanos, que Pedro estuviera mintiendo por ser avaro, por ser una persona que quería guardar su dinero? No, Pedro no estaba mintiendo. Ahora, Pedro y Juan eran apóstoles, eran líderes de la iglesia y dicen que no tenían dinero. Y aquí también hago un comentario, hermanos. Lamentablemente, hoy en día hay muchos que se ponen el título de apóstoles, que tienen mucho dinero y no por estar trabajando, no porque tengan una empresa, no, sino porque viven, o más bien dicho, adquieren dinero de una forma abusiva de las iglesias. Tanto así que algunos tienen hasta aviones y todo eso. Hermanos, eso vemos que no era lo que estaba pasando en la época testamentaria. Vemos como Pedro y Juan ni siquiera tenían dinero para dar una limosna. Eran hombres que eran escasos de dinero. Apenas tenían a lo mejor para vivir. Así que no es justificado que hoy en día haya hombres que se pongan títulos y que pues le quiten el dinero, porque muchas veces sí se lo quitan con engaños, lamentablemente. Y bueno, eso solamente es un paréntesis, no voy a abundar en ese tema. Ahora, la iglesia de Tiatira es otro ejemplo, hermanos, porque la iglesia de Tiatira, en la ciudad de Tiatira, ¿se acuerdan que se le escribió también una carta a ellos? Se encontraba una industria y esa industria era controlada por gremios. Y ahí en Tiatira se adoraba a Apolos y a Artemisa. Y los gremios eran sindicatos en los cuales todos los que querían trabajar tenían que estar en esos sindicatos. Pero, ¿cómo funcionaba esto? Los sindicatos adoraban a estos dos ídolos que están aquí en la pantalla, que era Apolos o Artemisa, o Diana, es la misma. Y los miembros del gremio tenían la obligación de asistir a esas festividades en honor a esos dioses, tenían la obligación de comer en sus templos y también de entregarse a la promiscuidad sexual, porque esa era otra forma de culto que ellos tenían. Ahora, no cumplir con esas reglas, si tú eras parte de ese sindicato y no querías ir, por ejemplo, a esas festividades, ocasionaba que te expulsaban del sindicato. Y si te expulsaban del sindicato, ya no podías trabajar. Si lo pasáramos a nuestra época, hagan de cuenta que si quisiera un sindicato de todas las maquiladoras, y el sindicato obviamente obliga a que tú tengas que rendirle culto, por ejemplo, vamos a pensar que a Apolos, y tú dices, no, yo ya no rindo culto a Apolos porque yo soy cristiano, entonces automáticamente tu taller era cerrado y ya no podías tú laborar, porque ya te echabas a toda la ciudad encima. Eso es lo que estaba pasando con los cristianos que estaban viniendo, dice aquí, los cristianos que negaban honrar a esos dioses paganos, a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la promiscuidad sexual, ponían en peligro sus necesidades materiales. Eso estaba pasando no solamente en esta ciudad, esta situación era similar, hermanos, en varias ciudades de aquella época, en la que ser cristiano implicaba el batallar económicamente. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿y el día de hoy será muy diferente el ser cristiano? Porque yo imagino el caso siguiente, hermano. ¿Qué pasaría con un hombre que, mi hermano Joshua, que es un evangelista, ¿verdad? Le predique el evangelio a ese hombre, pero lo encuentra a ese hombre en la calle y le predica el evangelio, y resulta que este hombre se dedica a trabajar en un bar, a servir tragos, en un antro donde hay muchas cosas indebidas, drogas, sexo y todo ello, pero cree en Jesucristo. Mi hermano Joshua le empieza a discipular y conforme pasa el tiempo y él va entendiendo, este hombre ¿qué va a hacer? ¿Qué se imaginan que va a hacer con su trabajo? Lo va a dejar, va a decir, mi hermano Joshua le va a aconsejar, mira, fulano, ese trabajo, tú sabes que hay drogas, tú le estás sirviendo, tú estás proporcionando, tú ves muchas cosas malas, y fulano, como es convencido por el Espíritu Santo, deja ese trabajo. Ahora, algunas ocasiones Dios le permite a fulano encontrar un trabajo muy bueno, ¿verdad?
Pero también, hermano, no puedo negar la realidad que en otras ocasiones no es así. En otras ocasiones vas a pedir trabajo y terminas ganando, a lo mejor ahí en el bar, pues ganaba 2, 3 mil pesos la noche y termina trabajando en un trabajo que le pagan a lo mejor 2,000 a la semana. Imagínate, baja de 3,000 la noche a 2,000 a la semana. ¿Creen que no le afecte? Pues imagínense cuánto estaba acostumbrado a ganar. Ahora, hermanos, ¿por qué digo esto? Porque esa es la realidad de muchas personas cuando vienen a Cristo. Claro que siempre existe el camino ancho, el camino que no implica sacrificio, ¿verdad? Le predican el evangelio y bueno, pues sí, yo creo, pero no voy a dejar esto y esto y esto es prioritario para mí, aunque me implique hacer cosas malas. Y bueno, lamentablemente para algunos hermanos, no sé si lo... Ahí está. Sí, muy bien. Lamentablemente algunos que yo conozco parecía que tenían valores cristianos. Y como se está grabando no hago mención de nombres, solamente mira la foto. Algunos conocemos a la persona que está en la fotografía. ¿Sí? ¿Por qué lo comento, hermanos? Porque quiero que vean que esto sigue pasando, hermanos. Y muchas veces cuando las personas no están dispuestas, y esta fotografía es de dominio público, por eso la presento, está en Facebook, no es algo privado, no están dispuestas a rendirse completamente a Jesucristo, viene el caballo negro que amenaza su economía y dicen, bueno, ¿saben qué? Pues yo aquí entonces elijo mejor mi trabajo, elijo mi puesto, elijo mi bienestar económico, y si eso implica el tener yo que estar de acuerdo con ciertas ideologías, bueno, pues voy a estar de acuerdo con ciertas ideologías. ¿Cuántos hijos de Dios, hermanos, no han sido echados de su trabajo, de su negocio, de sus ocupaciones, por haber insistido a mantenerse leales en sus convicciones? La lista de ese tipo de personas es muy larga, de muchos hermanos que han tenido que ser despedidos por no querer. Por ejemplo, en el caso de los doctores, ¿qué va a pasar cuando el día de mañana al doctor le digan, doctor o doctora, tiene 5 abortos programados para esta semana, y usted diga, pues es que yo soy cristiano y yo no estoy de acuerdo con el aborto porque es homicidio? ¿Ustedes creen que el hospital le va a decir, está bien, no hay problema, respetamos tu fe? ¿Qué le va a decir el hospital? Lo van a despedir, ¿sabes qué? Entonces firma tu renuncia. ¿Qué va a pasar el día de mañana con nuestros hermanos que son docentes? Cuando le digan a los maestros, pues mire, maestra, el día de mañana su actividad consiste en que los niñitos vengan con falda y los niños con falda y los niños con pantalón, o las niñas con pantalón. Y usted le va a decir que pues ellos deben de elegir. ¿Qué va a pasar con la maestra que es creyente? Bueno, pues lo tengo que hacer. No, va a decir, yo no estoy de acuerdo en que a una niña o un niño se le ponga falda. Yo no estoy de acuerdo que un niño se le diga que puede ser niña. Y nuevamente, ¿ustedes creen que le van a respetar su puesto? Pues no, ¿verdad? ¿O qué pasa con aquellos licenciados que vienen a los pies del Señor Jesús y están acostumbrados a hacer litigios con mentira, con soborno, y ahora le dicen a su jefe en el bufete de abogados, yo ya no me puedo prestar, jefe, yo ya no me puedo prestar a este tipo de soborno, de mentiras, de chantajes? Su jefe en el bufete de abogados cree que le diga, está bien, mira fulano, quédate, no hay problema. Le va a despedir, sabes que no tienes cabida aquí en este bufete, porque aquí o te alineas o te alineas. Otros decían, o plata o plomo, ¿no? Pero o te sometes a lo que estamos diciendo aquí en esta institución, o mejor, presenta tu renuncia. Muchos son los cristianos, hermanos, que han tenido que vivir eso. Gracias a Dios, hoy en día muchos no lo batallan, hermano. Pero yo pienso, a como van las cosas, hermanos,
¿A dónde creen que van las cosas? ¿A mejorar o a empeorar? A empeorar. ¿Y qué va a pasar el día de mañana, verdad? Cuando empiecen las personas, las leyes a obligarnos a hacer cosas que van contra la fe. Hoy en día no vamos tan lejos. El otro día estaba en la Ciudad de México y estaba esperando a irnos y veía cómo llegaban alguna persona y le decía al vendedor: quiero que me factures, te pago a tanto y factúrame más. Si tú fueras un vendedor cristiano, ¿sería correcto que tú hicieras eso, que tú te prestaras a eso? No sé cómo lo veas tú, a lo mejor algunos dirían sí, yo lo haría, espero que no, pero entendemos que no es correcto que tú digas yo voy a vender una televisión que yo la tengo en 1,000 pesos, pues te la factura en 5,000 para que tú te quedes 4,000 de ganancia. ¿O cuántos otros no te dicen o no le dicen a las personas: mira, hay un trabajo, quiero que me instales tantas, vamos a poner cámaras, pero ¿cuánto me cobras? No, pues te cobro 10,000. Está bien, me parece bien tu precio, solamente que factúramelo a 40,000 pesos. Son 30,000 para mí y te pago tu IVA. Como cristianos honestos tengo que decir que eso es mentir. Y la Biblia dice: no mentirás. Yo no puedo facturar de esa manera. Bueno, no puedes, no hay problema, entonces el trabajo va para el siguiente que está en la cola, ¿no? Alguien más sí ha de querer hacer eso. ¿Sí me siguen la idea, hermanos? Eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros somos creyentes, tenemos convicción y muchas veces vamos a ofrecer nuestro trabajo y nos encontramos con gente así, con gente que dice, es más, otros llegan al extremo de decir: ¿sabes qué? Dame una factura, te la pago, de cosas que nunca se hicieron. Sobre todo cuando se trabaja con gobierno. Trabajos que nunca se empezaron ni siquiera a hacer. O si eres arquitecto, bueno, mira, vamos a hacer esta obra, pero tú vas a meterle materiales de segunda. Oiga, pero es que se puede caer la obra. No importa, yo salgo en 5 años, si se cae en 10 años, ese es problema de alguien más. Como un arquitecto, un ingeniero cristiano, tienes que decir: yo no me presto. Oye, pero vas a ganar mucho. Yo no me presto, ve por otro arquitecto, ahí hay más ingenieros que ellos sí se pueden prestar a hacer ese tipo de negocios chuecos. Todo esto, hermano, implica que tu economía se dañe. ¿Ya me entiendes qué es lo que significa el caballo negro? Cómo por causa de Cristo muchas veces vas a tener escasez. Algunos, gracias a Dios, Dios les bendice y le da mejores trabajos, ya lo mencioné, pero en muchas ocasiones no es así. Muchas ocasiones, me acuerdo de aquel hermano que dije yo, doné una combi pensando que iba a recibir un carro mejor y nunca recibí nada de parte de Dios. O sea, muchas veces no es de que yo dono o yo dejo algo por Cristo y va a venir más recompensa. No es cierto, muchas veces no pasa así. Muchas veces simplemente te quedaste sin trabajo y se acabó. Pero tampoco debemos de ponernos tristes por ello, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza debe de estar puesta allá en los cielos, no en el trabajo que podía remunerar aquí o en las oportunidades que esté perdiendo por causa de mi fe. La segunda parte del versículo, vamos a completar la idea: pero no dañes el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir esto de no dañes el aceite y el vino? Bueno, el aceite y el vino era un producto caro que no era accesible para la gente que ganaba 1 denario al día y que solamente podía comprar 2 libras de trigo o 6 de cebada. El aceite y el vino nada más lo podían comprar las personas que tenían ingresos muy grandes. Y ahora tenemos el cuadro completo. Vemos a los ricos disfrutando de abundancia de alimentos y también de todas las comodidades de la vida, pero los pobres apenas tienen lo suficiente para el sustento del cuerpo. Y es muy evidente, hermano, que eso es lo que estaban pasando los hermanos que reciben la carta de Apocalipsis, porque ellos estaban perdiendo todas sus propiedades, ellos estaban batallando, mientras otros tantos tenían
mucha abundancia. Y repito, el problema no es el dinero, no, pero era la realidad que estaba viendo en aquella época. Y en esta época yo preguntaría, ¿no es lo mismo quiénes son las gentes que más dinero tienen en ocasiones, hermanos, en las ciudades? ¿Serán los pastores, los que leen la Biblia todos los días, los que honran a Dios? ¿O serán aquellas gentes que muchas veces no tienen escrúpulos, que muchas veces hacen negocios, lamentablemente, de forma codiciosa y avariciosa? Podemos ver que, gracias a Dios, nosotros los cristianos somos ricos, pero en fe, y nuestro tesoro está en los cielos. Pero la mayoría de personas en este mundo que no conocen a Dios se esfuerzan por tener mucha riqueza y la tienen. Tienen en exceso. Caballo rojo y el caballo negro sumado van a representar el costo de ser cristiano en este mundo. Ahora vamos a aplicar esto, porque ¿para qué me sirve esto? Bueno, vamos a aplicarlo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo? ¿O le vas a dar la espalda y disfrutar los placeres temporales de este mundo? Como te habrás dado cuenta, hermano, ser cristiano nunca ha sido popular. Ser cristiano nunca ha sido fácil. Y las cosas para el Hijo de Dios, cuando uno viene a la fe, por lo general, en términos seculares empeoran, no se facilitan. Vienen problemas con la familia, vienen problemas con el trabajo, vienen problemas. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que nosotros no somos de este mundo. Dice Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo Jesucristo. Eso se lo dijo Jesucristo a sus discípulos. Le estaba advirtiendo Jesús a sus discípulos que el mundo los iba a aborrecer también a ellos. Y no es lo que sufrimos nosotros, hermanos. No es lo que sufriste o han sufrido. Bueno, no sé si todos los que estamos aquí fuimos cristianos desde jóvenes, pero si tú fuiste cristiano desde tu juventud, no es lo que sufriste en la escuela, porque yo sí lo sufrí, hermanos. Mi experiencia en la escuela es ser alguien que siempre estaba solo. Yo era una persona rara, no era como los demás. Mis compañeros salían a beber, se iban a fiestas y tenían novia y yo no. Yo nunca salí a beber, yo nunca fui a fiestas y yo nunca tuve novia cuando iba a la escuela. Pero eso es lo que hacían mis compañeros. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo no era popular. Los jóvenes no se querían juntar conmigo. Y ustedes piensan que es agradable eso, hermanos. El que seas el bicho raro, pues no es agradable, pero esa es la realidad de los hijos de Dios en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela no está a favor de tu fe. Y es más, muchos profesores hasta se burlan de la fe. Hasta dicen, mira, la Biblia está equivocada por esto, y ahí están burlándose de ti. Y a los 14 años, 13 años, no es tan fácil levantar una apología como hoy en día, a mi edad o a la edad de muchos de ustedes, que si ustedes dicen, si un profesor me dice esto, yo le contesto, yo le pongo, bueno, claro, tienes 40 años, tienes 50 años, eres un experto en la Biblia hoy en día, a lo mejor, pero a los 14 años es muy complicado que un profesor te diga, estás mal en tu fe, porque muchas veces no tiene las herramientas para tú decirle a tu profesor, mire maestro, esto es así. Entonces, ¿se sufre, hermanos? Sí, se sufre por seguir a Jesucristo. Mis compañeros, y yo creo que fue la experiencia de muchos, escuchaban una música muy distinta a la que nosotros escuchamos como hijos de Dios. Bueno, eso es lo que yo creo, música muchas veces que abiertamente era adoración a Satanás, como el rock, heavy metal y todo eso, que algunas letras, algunos mismos, ¿cómo se llama? Portada de discos, tienen hasta dibujos de diablos, demonios y 666, cruces invertidas y todo totalmente contra Jesucristo.
Ellos son los compañeros que tú tienes en la escuela, los que escuchan eso, o al menos en mi caso, ¿verdad? Y no es fácil. No es fácil el decir, bueno, pues yo no escucho nada de eso, yo no conozco nada de eso, y hasta la fecha no conozco. Pero chicos o hermanos, yo les estoy diciendo esto ¿por qué? Porque no es fácil y no es agradable ser una persona diferente a los demás. Como dijo ahorita el hermano, es más fácil ir a la corriente de este mundo, tener 2 trabajos, tener esto, tener muchas cosas. Y cuando eres hijo de Dios tienes que primero ver dónde te vas a congregar, después tienes que ver que el trabajo no estorbe el día domingo. Y si el trabajo te estorba el congregarte los días domingo, bueno, pues tienes que elegir un trabajo que te deje por lo menos congregarte 3 veces al mes, a lo mejor lo menos posible faltar. Tienes que buscar una forma de poder tú estar en comunión. Eso es lo que es un cristiano. Y cuesta en ocasiones, porque en ocasiones vas a tener que decir no a muchas oportunidades laborales. Mire, esta oportunidad laboral, no puedo porque me implica trabajar domingos y yo no puedo trabajar los domingos porque tengo que congregarme. Oye, pero vas a ganar 3,000 pesos en un domingo. Sí, pero me hacen falta, sí, pero vale la pena estar en la casa de Dios. Hay una historia en la Biblia, hermano, porque vamos a la Biblia, me gusta la Biblia, donde había un joven que se acercó a Jesucristo. Y me llama la atención porque la Biblia dice que vino corriendo a Jesucristo y se postró a los pies de Jesucristo en una forma de respeto y reverencia a Jesucristo. Y le empieza diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Tal vez tú has hecho la misma pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Bueno, los que conocemos la historia sabemos en qué termina, pero vamos a suponer que no la conocemos la historia. Tal vez alguna respuesta de Jesucristo para algunos pudo ser, entonces Jesús le dijo, por haber mostrado interés en mí, ahora tú vas a ir al cielo, porque mostraste interés en mí. Porque muchos piensan que lo único que hace falta para ir al cielo es eso, mostrar interés en Jesucristo. No, bueno, pues sí, yo sí creo en Dios, ¿no? Pues Dios sí debe de haber un Dios, si no, ¿quién hizo el sol? Sí, muestro interés en Dios. Tal vez otros puedan haber dicho que Jesús le dijo, sígueme, y el joven gustoso le siguió, ¿verdad? Sin problemas, la vida sonriente, ya me hice cristiano, ahora todo es muy bonito. Pero desafortunadamente no pasó nada de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, en Marcos 10, 21, 22, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te hace falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Qué desenlace tan triste de esta historia, hermanos. Este joven está frente al autor de la vida y se le hizo que estaba pidiendo demasiado Jesucristo. Aquel joven pudo haber pensado, mira Jesús, podrías haberme pedido que viniera cada domingo al templo y lo hubiera hecho. Si solo me hubieras pedido, ven al templo de 11 o de 10:30 a 3 de la tarde, yo lo hubiera hecho. Me hubieras pedido que leyera la Biblia de tapa a tapa y lo hubiera leído. ¿Por qué tuviste que pedirme mi dinero, que es lo que yo más amaba? ¿Por qué me pediste mi primer amor y mi único amor? En esta historia el dinero representa lo que más amas. Para ti puede ser tal vez tu familia, lo que más amas. Para otros pueden ser sus sueños, ¿no? Yo tengo mis sueños, yo tengo mis planes, yo tengo mis proyectos y estos no los cambio por nada ni por nadie. Para otros pueden ser su trabajo, para otros pueden ser sus placeres. Y Jesús está delante de ti en este día y te sigue diciendo, ven y sígueme. El autor de la vida te dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y Jesús te dice, yo no acepto menos porque yo no valgo menos, dice Jesús. Jesús dice, yo no acepto menos que todo
porque yo no valgo menos que todo lo que tienes. Jesús no quiere 2 horas los días domingos, ni 1 hora todas las mañanas. Jesús lo quiere todo. Él no pide una habitación en tu vida, Él quiere la llave de todas las habitaciones de tu corazón. Qué fácil sería la vida cristiana si nada más se tratara de liturgia. Congrego, leo, oro y soy salvo. Pero dice Dios, no se trata de liturgia, se trata de todo. Quiero tus pensamientos, quiero tus sueños, quiero todo de ti. Jesús debe gobernar nuestras mentes, Jesús debe gobernar nuestras acciones, Jesús debe gobernar nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros gustos. Lamentablemente el joven de la historia se afligió y se entristeció porque Jesucristo le dijo, dame todo. Al final, todo se va a resumir a una decisión. ¿Vas a dejar todo y seguir a Jesús? ¿O te vas a retirar entristecido? Y como este joven no se fue triste. Hermanos, nadie dijo que ser cristiano iba a ser fácil. Millones de cristianos han muerto por decir sí a Jesucristo. Pero muchos millones más han dicho no y le han dado la espalda. Esa es la realidad. Porque de 100 que tú les prediques, no sé, a lo mejor 1 sea genuino. O a lo mejor 10, no sé, dependiendo del lugar, dependiendo de Dios. Pero una cosa es cierta, no es la mayoría. Quisiéramos que fuera la mayoría los que fueran salvos. Así que hoy te puedes tú librar del caballo rojo y del caballo negro. ¿Cómo te puedes librar del caballo rojo y del caballo negro? Muy fácil, solamente le tienes que dar la espalda a Jesucristo. Y mira, no vas a sufrir por tu fe, nadie te va a decir algo en la escuela, nadie te va a decir algo en tu trabajo, vas a tener 2 o 3 o 4 trabajos, vas a ganar mucho dinero. Y Jesucristo no te va a estorbar porque le dijiste que no, y Jesucristo no va a entrar si tú le dices que no. No te quiero. Y puedes evitar el sufrimiento que tienen los cristianos de rechazo, en otros lugares persecución, en otros lugares escasez. Pero no te puede librar del juicio final. A lo mejor te puede librar de sufrir momentáneamente, 30, 50, 80 años, puedes vivir como rey, dándote todos los lujos que tú quieres, sin Dios, sin Cristo, sin nadie que te diga, oye, eso está mal. Pero la palabra de Dios nos dice que nadie se libra del juicio porque está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Nadie se va a librar del juicio de Dios. A lo mejor tú dices, bueno, yo estoy joven, me arrepentiré mañana. Y si te contestara la Biblia te diría insensato. ¿No sabes que hoy mismo puedes morir? ¿No sabes que hoy mismo puede venir Dios a pedir tu alma? ¿Por qué vas a dejar para mañana esta decisión? Tal vez tú pienses que es demasiado lo que pide Jesucristo, pero es más lo que ganamos al dejar todo, porque dejamos todo lo que nosotros amamos por amar a Jesucristo. Y recibimos al mismo Jesucristo, recibimos una vida eterna, recibimos más de lo que nosotros damos. Y esa es la invitación a ustedes, los que me escuchan a esta hora, que ustedes puedan elegir darle la espalda a ustedes mismos y decirles sí a Jesucristo. Algunos se van, ya lo dijo el hermano Ricardo, y a lo mejor llegues a tu destino y te encuentres con mucho trabajo, te encuentres con poco tiempo para leer la Biblia y te olvides de Dios, pero recuerda que al final de tu vida vas a estar cara a cara delante de Él.
aunque te olvides de Dios por 50 años en esta vida, cuando tú cierres tus ojos y los abras, vas a estar delante del juez de todo el universo. ¿Y qué cuenta le vas a rendir a ese juez? Señor Jesús, es que no tenía tiempo para ti. ¿Será válido decirle a Jesucristo eso en el día del juicio? No tenía tiempo, tenía mucho trabajo, tenía muchas ocupaciones. Señor Jesús, es que si yo decía que era cristiano, mis amigos me iban a dejar, mi esposa me iba a abandonar, mis padres me iban a correr de la casa. No tendrá ninguna excusa, valor, porque muchos han sufrido eso por causa de Cristo. Muchos han perdido hasta su vida por causa del Evangelio. Y esa es la nube de testigos que dice Hebreos capítulo 11. Muchas personas que dicen, yo lo sufrí, tú tuviste que haberlo sufrido igual que yo. Así que la pregunta queda, ¿vas a dejar todo y seguir a Jesucristo? ¿O te vas a retirar entristecido como aquel joven rico que dice la Biblia que se retiró triste porque tenía muchos bienes? Y yo espero que puedas elegir, quien quiera que seas tú que me escuche, a Jesucristo. Que puedas elegir a Cristo, a pesar de que pueda venir a tu vida, como ya lo dice la Biblia, el caballo rojo, que significa prueba, tribulación, y el caballo negro, que significa en ocasiones escasez. El tener solo lo necesario. Ponte de pie. Vamos a orar.